Es decir, ¿cuál sería esa etapa que finalizó en 1964? La etapa que finalizó con los hechos del 64 va a ser la etapa revisionista. Anótenlo porque eso no está, ¿ya? La etapa revisionista. Panamá, a partir de los hechos del 64, le dice a Estados Unidos, mira, ya no quiero más revisión de lo que es el Tratado de 1903. Ya quiero un tratado nuevo, ¿ya? No quiero más remiendo, ¿ya? Lo que quiero es recuperar lo que me pertenece por justicia, que es mi territorio, mis derechos y demás. Así que después del 64 se habla de una etapa abrogacionista. La palabra abrogar significa eliminar. ¿Y qué era lo que se pretendía en esta segunda etapa? Eliminar el tratado de 1903, es decir, Haibu-No-Barila, y hacer un tratado nuevo que le diera a Panamá o que le hiciera justicia a Panamá. ¿Ya? Entonces, por eso es que los hechos del 64 son fundamentales. No es como algunos han querido dejar ver, bueno, unos muchachos que no tenían nada que hacer, unos maleantes, porque así también los ponen, que salieron a la calle a tirar piedra, que esto y que lo otro. No, no. Esos hechos del 64 son fundamentales para lo que es la política exterior de Estados Unidos con Panamá. Y vamos a ver nosotros de que los estudiantes jugaron un papel fundamental en ese cambio, ¿ya? Es cierto que, voy a echar un poquito para atrás, recuerden ustedes, aquí, este cambio de política la vamos a ver nosotros en la declaración Moreno-Bunker. En esta declaración Moreno-Bunker, observen ustedes que si bien se habla de restablecer las relaciones entre Panamá y los Estados Unidos a raíz de rompimientos que hubo por los hechos del 64, notaremos nosotros de que inmediatamente se nombra embajadores con el objeto de llegar a un convenio justo y equitativo. Aquí lo dice. Ese es uno de los puntos del tratado. Un convenio justo y equitativo que eliminara pues al tratado de 1903. ¿Ya? Así que entonces, posteriormente vamos a ver nosotros, aquí hay otro elemento más, vamos a ver. En el 65 se habla de la declaración Robles-Johnson. ¿Y por qué esta declaración resulta importante? Porque allí se dice cómo Panamá quiere que se realicen esas negociaciones de ese nuevo tratado que reemplazará al tratado Haibu-No-Barila. ¿Ya? Y notaremos nosotros de que producto de eso pues surge el tratado Robles-Johnson. El tratado Robles-Johnson es un tratado que prácticamente algunos han catalogado 3 tratados en uno. Uno tenía que ver con un canal de esclusas que a este se le ponía fecha de cumpleaños, es decir, el 31 de diciembre de 1999 se decía de que el canal pues tendría que pasar a manos panameñas. Perdón. Era un canal viejo. Pero también se hablaba de un segundo, prácticamente tratado, en el cual se hablaba de un canal a nivel. Pero ese canal a nivel que se haría con los Estados Unidos y que sería por el área de Darién, duraría hasta el 2067. Entonces, observen, ¿qué hizo Estados Unidos con ese tratado Robles-Johnson? Recuerden que el Haibu-No-Barila, el término que utilizaba era perpetuidad, de por vida.
Entonces, con el tratado, Robles Johnson dice, no, yo te voy a devolver el canal viejo, yo te lo voy a devolver, pero vamos a hacer un tratado nuevo y ese tratado nuevo va a durar 100 años. Y recuerden que con Estados Unidos tú no puedes hacer o negociar un acuerdo con un periodo tan largo. Pueden ocurrir muchas cosas. Entonces nos cambió el término perpetuidad por una cifra de 100 años. Y aparte de eso, nos habló de otro tratado, que es el de defensa y neutralidad del canal. Para muchos expertos en la materia señalan de que el tratado Robles-Johnson, se puede decir, es el antecedente o es el borrador de lo que serían los tratados Torrijos-Carter. Sin embargo, hay diferencias entre uno y otro. Pues Panamá no admite canal a nivel. Estamos con problemas en lo que es el asunto de la neutralidad. Y pues sí se le puso fecha de cumpleaños a lo que es el canal y la zona. ¿Preguntas hasta allí? ¿Comentarios? ¿Dudas? Chicos, ¿se durmieron? No, profe. ¿Están ahí? Sí, profe. Pregunten, porque quiero que tengan claridad, porque si no tienen claridad se van a ir enredando porque esta cosa va aumentando. Bueno, vamos a seguir. Vamos a continuar. Entonces, vamos a ver nosotros de qué luego en el 68. A ver, ¿qué ocurre en el 68 en Panamá? Chicos, ¿qué ocurre en el 68, 1968 en Panamá? Pues había un golpe de Estado. ¿A quién se le dio el golpe de Estado? Acuérdense que fue Arnold Faria. Nosotros aquí tenemos dos presidentes que fueron 3 veces presidentes. Uno es el caso de Belisario Porras, pero Belisario Porras sí terminó su periodo. Y el otro presidente que no terminó sus periodos va a ser Arnold Faria. Bueno, en el 68, Arnold Faria fue derrocado. Aquí tenemos nosotros de que la Guardia Nacional derroca a Arnold Faria. Pregunto, ¿saben ustedes por qué se dio el derrocamiento del 68? Chicos, ¿saben por qué se dio el derrocamiento del 68? No, yo no, profesora. ¿Nunca han oído a sus papás, a sus abuelos hablar de eso? No. No. Bueno, nosotros vamos a ver que en el 68, cuando Arnold Faria sube, Arnold Faria quiso hacer cambios dentro de la Guardia Nacional. Y empezó también, dentro de esos cambios, había en la misma estructura de la Guardia Nacional, empezó a mandar incluso a algunos afuera del país, y bueno. Y recuerden ustedes que quien gobierna tiene que tener de su lado a lo que es el cuerpo castrense, es decir, el cuerpo militar, la policía, en este caso era la Guardia Nacional. Así que cuando él se mete contra lo que es la Guardia Nacional,
resulta que la Guardia Nacional le propina el golpe de Estado. ¿Ya? Entonces, realmente el tratado se había firmado en el 67 y estaba en espera de que fuera ratificado. Así que notamos nosotros de que para 1970, en el gobierno de los militares, presidido, encabezado por Omar Torrijos, se hizo una revisión de los tratados 3 en 1 y dice, mira, las causas de conflicto entre Panamá y Estados Unidos siguen latentes en este tratado Robles-Johnson, porque el problema de la perpetuidad se ve reflejado en ese canal a nivel que ellos quieren construir. El asunto de la soberanía panameña se ve reflejado allí, así que dice, mira, no vamos a aceptar el tratado Robles-Johnson. Así que el tratado Robles-Johnson, el 3 en 1, fue rechazado. Así que las negociaciones se inician en 1971. Y al año siguiente, notamos nosotros de que Panamá dice, no a cuerpo lo que ustedes están planteando. ¿Y qué era lo que planteaban los gringos? Prácticamente seguían ellos, ¿verdad? Porque ellos no estaban anuentes a, se puede decir, entregar la zona del canal y entregar el canal. Así que los panameños dijeron, bueno, tampoco nosotros estamos dispuestos a firmar un tratado nuevo con eso. Pero entonces había un inconveniente. Si no se lograba un tratado nuevo que eliminara el de 1903, el tratado de 1903 seguiría vigente. Entonces se puede decir que estábamos en una cuerda floja porque había que saber qué era lo que realmente íbamos a hacer. Así que entonces notamos nosotros para 1973 tenemos nosotros a se puede decir, un diplomático panameño dentro del Consejo de Seguridad. Y aquí llama la atención de que Aquilino Boy, que es panameño, realmente empiezan a investigar qué fórmula cabría para sentar a los Estados Unidos, pero sentarlo a que nos devuelva lo que nos merecemos. No era una cosa fácil porque ellos son potencia, primera potencia mundial, militar mundial, y nosotros un país subdesarrollado. Entonces, en la investigación se pudo notar de que años antes se había dado una reunión del Consejo de Seguridad fuera de la sede de la ONU. Y en esa reunión prácticamente se había estado reclamando derechos de países que habían sido colonias de alguna potencia, ¿verdad? De esos tiempos. Entonces, Panamá solicita de que se haga la próxima sesión del Consejo de Seguridad en Panamá. En efecto, la reunión se hizo del 15 al 21 de marzo. Presten mucha atención a esa reunión. Esa reunión es clave. Cuando se hizo esa reunión, vamos a ver nosotros de que en esa reunión asistieron países de diferentes partes del mundo. Pero aquí voy a explicarles algo. El Consejo de Seguridad se compone de 15 países. 5 son potencias. ¿Cuáles eran esas potencias? Estados Unidos, Inglaterra, Francia, China y la URSS.
Los otros 10 países son países que son rotativos, es decir, no permanecen allí por mucho tiempo, se les cambia. Ahora, las potencias son permanentes y además de que son permanentes, a su vez tienen un derecho conocido como el derecho al veto. ¿Han oído ustedes hablar del derecho al veto? Chicos, veto con V. Derecho al veto. Chicos. A vetar, profesora. A no permitir que otro entre. Sería algo así. En el caso este de la ONU, el Consejo de Seguridad, resulta que el veto, por ejemplo, observen que son 15 miembros, pero si a la hora de votar 14 se mostraran a favor de Panamá y uno, que puede ser una potencia, se acogiera al derecho al veto, resulta que ganaba esa potencia a pesar de que la mayoría había votado en contra de esa propuesta. Entonces, allí como que hay una doble moral, porque observen, ¿qué es lo que nos han enseñado a nosotros siempre? La mayoría manda, ¿sí o no? Sí, profe. Mas, sin embargo, resulta que aquí, que uno que sea potencia y haga uso de ese derecho, tira por tierra los demás votos. ¿Ya? Así que entonces notamos nosotros de que Panamá va a esa reunión como de los 10, ya estos que no tienen derecho a veto. Y junto con Perú elabora una propuesta. Vinieron periodistas, televisoras y demás de todas partes del mundo. Incluso también se hicieron presentes el movimiento de los países no alineados, es decir, los países que no estaban a favor ni de los capitalistas ni de los socialistas. Y también vemos nosotros pues de que está allí las potencias más los otros países. Ahora, ¿por qué esa reunión es importante? Cuando Panamá hace la propuesta consistía en esto. Resulta que dentro de la ONU, la posición geográfica de un país es considerado un recurso natural. Y los recursos naturales de un país deben ser explotados por el país dueño de la posición geográfica. Lo repito nuevamente este principio. Los recursos naturales son considerados, la posición geográfica es considerada como un recurso natural de un país. De tal manera que esa posición geográfica debe ser aprovechada por el país que la posee, no por otro. Entonces, si eso aplica a Panamá, resulta que la posición geográfica es lo que ha permitido construir el canal. Y si el canal está haciendo uso de nuestra posición geográfica, ¿quién debe aprovechar las ganancias que genere este canal? ¿Panamá o los Estados Unidos? Panamá, ¿ya? Entonces la propuesta se puso en el tapete, se discutió y llegó el momento de la votación. Y observarán ustedes allí los votos. 13 países de los 15 apoyaron a Panamá. Y dentro de esos 13 había potencias. Por ejemplo, China, Francia, la URSS,
estuvieron, o sea que de las 5 potencias, 3 nos apoyaron a nosotros. De esas 3 potencias, ustedes van a ver que China era socialista, la URS era socialista. Entonces se dijo de que Panamá estaba caminando hacia el socialismo, etcétera, etcétera. ¿Ya? Estados Unidos hizo uso del derecho al veto. Ese fue el voto contra nosotros. Y lo que es Inglaterra, Reino Unido de la Gran Bretaña, se abstuvo. Recuerden que Inglaterra había tenido ya su problema con los egipcios, con el canal de Suez. Así que, como ellos estaban tratando de recuperar lo que era el canal de Suez, notamos nosotros de que ellos como que guardaban la esperanza de que posteriormente ellos pudieran recuperarla con apoyo de Estados Unidos. Ahora, vamos a ver las declaraciones que hace Torrijos cuando se ve el resultado de esta votación y luego pasamos a la que va a ser el canciller de Panamá, Juan Antonio Taca. A ver, alguien que me lea la declaración de Torrijos. Chicos, no los escucho. Alguien voluntario. La causa panameña ha salido robustecida con el veto norteamericano. No nos extraña nada. Al contrario, esperábamos esta actitud del representante norteamericano, porque llevamos 70 años vetados por los Estados Unidos y este no ha sido más que el veto número 71. Ajá. Profe, disculpe la tardanza, es que en mi casa estaba lloviendo. Tranquilo, hijo, usted nada más insértese ahí, coge el hilo de la cosa. ¿Por qué Torrijos diría que la causa panameña ha salido robustecida con el veto norteamericano? Si habíamos perdido. ¿Qué piensan ustedes? Robustecer es hacerlo fuerte, ¿verdad? Pero dice que el veto nos hizo más fuerte. ¿Por qué nos hizo más fuerte? Resulta que las negociaciones que se habían venido dando desde 1904 con los Estados Unidos en ese proceso de revisión del Tratado de 1903, siempre era entre Panamá y Estados Unidos, a puerta cerrada. Nadie, ningún otro país se enteraba cómo eran esas negociaciones. Entonces resulta que con esta reunión del Consejo de Seguridad, Panamá prácticamente dio a conocer a la faz mundial, ¿verdad? Cómo era esa relación tan desigual entre Estados Unidos y Panamá, ¿ya? Estados Unidos hacía uso de su fuerza, de su poderío, y pues Panamá prácticamente endeble, chiquito, sin maneras de cómo defenderse. Y observen ustedes que pues a nivel mundial, ¿cómo quedaron ellos? ¿Se fueron bien vistos o mal vistos? Mal vistos, profe. Claro, porque supuestamente vemos que este es un país, ¿verdad? Que lucha por la democracia, por los derechos, y resulta que ellos están ultrajando un país chiquito. Entonces, por eso Torrijos dice, la causa panameña ha sido robustecida con el veto norteamericano, porque prácticamente nos vieron como lo que éramos, víctimas del poderío norteamericano. Y entonces, de manera un tanto sarcástica, le dice, no nos extraña de que ustedes hicieran eso, porque ustedes toda la vida han sido así, ¿ya? Para acabar de rematar. Ahora, vamos a ver lo que dice el canciller Juan Antonio Taca.
¿Alguien que lo lea, por favor? Chicos. A su vez, el canciller Juan Antonio Tac manifestó: Estados Unidos vetó el proyecto de resolución en apoyo de la causa panameña, pero el mundo entero vetó a los Estados Unidos. ¿Qué querría decir Juan Antonio Tac con que el mundo vetó a los Estados Unidos? Recuerden ustedes que decíamos que ese Consejo de Seguridad que tiene que ver con la paz mundial está formado por 15 y de los 15, 13 nos apoyaron a nosotros. Eso significaba de que el mundo estaba con Panamá. Ya esto es lo que quiere decir Juan Antonio Tac. Estados Unidos se ha quitado la careta y ha demostrado quién realmente es. Es lo que quiere decir Juan Antonio Tac. Así que notamos nosotros, tal como lo dice allí, el logro fundamental de esto es que Panamá logra la solidaridad, ¿verdad?, a su causa, a su lucha. Siempre habíamos estado solitos, luchando contra Estados Unidos. Es como si tuviéramos una pelea de boxeo, en donde tenemos a un boxeador bien fornido, con otro, ¿verdad?, bien raquítico y todo lo demás. Bueno, resulta que ya no vamos a estar en un tinglado solito. Ahora, mucha gente nos vio, mucha gente se identificó con la causa panameña. Entonces, eso dio cabida a que en 1974, allí tenemos, se diera la declaración Tack-Kissinger. ¿Qué establece esa declaración Tack-Kissinger? Ahí vamos a tener los puntos, las bases de cómo se ha de negociar el nuevo tratado. Miren, lo primero que se pone allí, alguien que lo lea y que me indique qué entendió de eso. Abrogación del Tratado de 1903 enteramente. La eliminación del Tratado de 1903. O sea que total, no es parcial como habíamos venido haciendo. Total, eliminación del Tratado de 1903. No queremos saber más de ese tratado. Segundo, otro. Otro. ¿Se acostaron a... Eliminación del término perpetuidad y fecha de terminación del Tratado del Canal. Ajá. A ver, comentario. Dame comentario de eso. Voy a ayudarte. ¿Perpetuidad qué dijimos que significaba? Para siempre. Entonces, ¿se acuerdan que en el Tratado del 67 ellos nos habían puesto una duración de un siglo? Panamá dice, no queremos eso. Queremos una cuestión bien próxima. ¿Ya? Y nada de cambiar números y cuestiones que a la larga sean sinónimo de perpetuidad. Eso es lo que están diciendo. ¿Ya? A ver, un varón. Déjame la 3. La 3. Terminación de la jurisdicción de Estados Unidos en Panamá. ¿Qué entiendes tú por eso? Yo entiendo que ya Estados Unidos perdía como la autoridad aquí en nuestro país. Y observen que si era así, entonces la zona del canal desaparecería. Y si desaparecería, entonces las leyes que iban a imperar en la zona, ¿de dónde eran? ¿Panamá o Estados Unidos? Panamá. Panamá. ¿Ya? Cuarta condición. ¿Quién la lee?
La Otro zona del canal será devuelta a Panamá. Ajá. Que Observen. vale. Dale. Que al final de esta, perdón, de la declaración vendría siendo como que los Estados Unidos le devolvería a Panamá o sea, la zona del canal, por decirlo así. Y al devolvérsela prácticamente le está devolviendo sus derechos soberanos, ¿no? Porque recuerden que uno de los problemas era de que los panameños veían la zona como territorio panameño, pero los sonians, es decir, los gringos que habían nacido ahí en la zona, veían como que ese era territorio de los Estados Unidos. Así que si la zona era de vuelta a Panamá, los gringuitos esos tendrían que irse o ajustarse a las reglas de Panamá. ¿Y estarían dispuestos? Vamos a ver. A ver, el quinto. ¿Quién lee? Panamá tendrá una participación justa y equitativa en los beneficios del canal o posición geográfica. Ajá. Comentario. Siento que, bueno, que como ya con la declaración, ya Panamá como que tendría todos los derechos y la autoridad que antes no tenía, porque antes era Estados Unidos, y ahora con la declaración esta ya tendría la participación total de la zona del canal en de esos beneficios que antes no tenía. Recuerden que cuando nosotros vimos el tratado de 1903, Panamá renunciaba a los beneficios, ¿se acuerdan? Sí, Y profe. solo recibía un pago anual. Al principio ese pago anual era en moneda oro, pero después nos los cambiaron en dólares, de tal manera que aumentaron los números, pero la moneda en la que nos los pagaban era devaluada. Así que ahora Panamá dice, mientras dure el periodo de reversión, vamos a estar, ¿verdad?, a iguales. ¿Ya? Porque una vez el canal y la zona pasen a manos panameñas, todo lo que genere el canal será para Panamá. Así que mientras dure la transición, iremos a partes iguales. ¿Ya? Y pues se adoptaría el proceso de crecimiento de Panamá en cuanto a asumir las responsabilidades y el decrecimiento de los norteamericanos en cuanto a esas responsabilidades. De tal manera que la posición geográfica panameña estaría beneficiando a los panameños y no a los Estados Unidos. Ya suficiente, ya habían gozado bastante, ya habían tenido muchas entradas. ¿Ya? Imagínense, desde 1903, estamos hablando del 74, prácticamente 70, bueno, el canal empezó en el 1914. Así que de 1914 a 1974, ¿cuántos años pasarían ahí que ellos estuvieron peleando ahí, ganando bastante? Prácticamente 60 años, así mismo. Punto sexto. A ver, ¿quién lo lee? ¿Qué pasa? ¿Alguien ahí? Todos saben leer. Este que entró de último, a ver, que me dijo que no tenía, que el internet estaba pobre. Lea para ver, pues. Y comente. Ok, profe. Dice la declaración Tash Kissinger. Panamá participará en la administración del canal y al finalizar el tratado del canal asumirá la responsabilidad completa del funcionamiento del canal. USA tendrá los derechos necesarios para regular el tránsito de las naves y realizar cualquier otra actividad específica en relación a esos fines. Panamá y USA
No, participar. comentario. No me pases al 7 Bueno, primero. profe, lo que puedo comprender ahí es que todavía no se desplaza totalmente a los Estados Unidos. Bueno, creo que es una estrategia de parte de los que están haciendo la declaración como para no entrar en una guerra o en una polémica, ya que Estados Unidos fue el que financió el canal de Panamá y esas cosas, pues por cuestión de ética. Pienso yo que es así. Sí, ajá. Pero observen ustedes que dice, cuando termine el tratado, Panamá asumirá completa responsabilidad, ¿ya? Y esa completa responsabilidad no solamente se refería a lo que era el paso de los barcos, sino incluso la seguridad. Y eso nos va ayudando a entender el asunto del documental que ustedes vieron. ¿Ya? Estados Unidos, así como perdería lo que es el control del canal, iría perdiendo también sus injerencias, ¿verdad?, en lo que es el asunto de la seguridad del canal. Y Panamá tendría que ir asumiendo, a eso se refiere, ¿ya? Y le dicen, mientras, mira, tú ahí trabajas ahí junto con nosotros y nos orienta porque vamos a entrar en un periodo de transición, ¿ya? Punto 7, a ver, ¿quién sigue? ¿Alguien que participe? Chicos. Chicos. Qué lucha con ustedes. Profe, Léanlo si es cortito, oiga. bueno, profesora, que hable, que ahí va a hablar. Hable uno ahí, rapidito. Tiene que leer y comentar nada más. Eso les ayuda para ir entendiendo todo esto, ¿no? Observen que Panamá entiende que realmente la defensa del canal, el canal mismo es indefendible. ¿Qué quiero yo decir con eso de indefendible? Ustedes ven que el canal puede ser atacado por cualquier parte. Si ustedes van en la carretera esta Omar Torrijos, la que va rumbo al Centenario, metiéndose por acá por Paraíso, ustedes van a ver que usted puede estacionarse, orillarse, y el lago, las aguas del lago Gatún, que es el que alimenta el canal, están allí a orilla de carretera. Si se quisiera hacer un daño, se podría hacer porque está bastante accesible. Entonces Panamá reconoce, bueno, yo sé que tengo que ir enfrentando esta obligación, pero yo quiero que mientras, ¿verdad?, yo sea responsable total, vayamos, ¿verdad?, me vayas enseñando. Y entonces a eso se refiere esto, y por eso es que hay un tratado de neutralidad del canal. Por otro lado, dice, Panamá y Estados Unidos convendrán bilateralmente en provisiones de nuevas obras que amplíen la capacidad del canal. Esto era dando la posibilidad de hacer un canal más moderno, que finalmente pues Panamá lo asume con la ampliación del tercer juego de esclusas, ¿verdad? Profe, Díganme. profe, una consulta. Cuando dice que convendrá bilateral, pues me imagino que eso significa como que... Entre los dos países. O sea, pero profe, cuando habla de provisiones, me imagino que sería como, no sé, o sea, sería como que, no sé si los dos tienen derecho a proveer o a recibir provisiones.
No. Mira lo que dice ahí. Panamá y Estados Unidos convendrán bilateralmente en provisiones de nuevas obras. O sea, tenemos que actualizar el canal porque las navieras están aumentando el tamaño de las embarcaciones. Entonces, el canal, recuerden ustedes que ya desde 1934 se había querido ampliar el canal porque habían visto de que las navieras pues tenían barcos cada vez más grandes. Entonces, el canal nuestro era un hecho de que se había venido quedando chiquito, ¿ya? En cuanto a anchura, en cuanto a profundidad para la cantidad de barcos que se estaban haciendo cada vez más grandes. Entonces se acordó de que, bueno, vamos a estudiar el caso, ¿verdad? Vamos a ponernos los dos de acuerdo porque resulta que tú eres el mayor usuario y yo voy a ser el dueño del canal. Así que a ti te conviene porque te ahorras tiempo y te ahorras dinero. Así que vamos a dejar la puerta abierta de la posibilidad de nuevas obras con el objeto de ampliar la capacidad del canal en donde los dos podemos negociar, pero ir como socios, ¿ya? No como había ocurrido con el Tratado de 1903, en donde tú eres dueño y yo no soy nada, ¿ya? A eso se refiere esta parte. No sé si te he dado claridad. Sí, profe. Y es así entonces como vemos nosotros de que el 7 de septiembre de 1977, 7 por todos lados, se firma en la sede de la OEA los tratados Torrijos-Carter. Y recuerden que cuando hablamos de tratados Torrijos-Carter son dos, no es uno, son dos. Esta es una de las luchas que yo he tenido cuando doy este curso. La gente piensa que es un solo tratado, son dos tratados. Aquí tenemos el día de la firma. En la parte superior, por ejemplo, aquí tenemos a Torrijos y aquí tenemos parte del equipo. Aquí tenemos a Arroyo, que todavía está vivo. Este sí ya falleció, Betancourt. Y acá tenemos al presidente Jimmy Carter, ¿verdad? Con su equipo. Este es el señor Bunker, ¿ya? Una de las fichas de la diplomacia norteamericana. Y aquí tenemos entonces, era Orfila y demás que representaba pues el organismo internacional. Acá una vez se da la firma, ambos mandatarios se saludan, pero pareciera de que pues la firma y ya se concretó todo. No. Después de la firma, recuerden ustedes que los tratados no son obligatorios hasta que se ratifique. O sea que habíamos logrado una batalla, pero todavía nos faltaba, no podíamos cantar victoria. Para la ratificación del tratado, ambos países, de acuerdo a sus constituciones y demás, establecerían el mecanismo para ratificar. Panamá, vamos a ver que adopta un plebiscito, ¿ya? El plebiscito es una herramienta que se utiliza para aprobar con el objeto de que la ciudadanía se manifieste. Ahora bien, aquí vamos a ver algo con respecto a ese plebiscito. Creo que hay una, a ver, no. Si ustedes observan, en ese plebiscito, a pesar de la campaña que se había estado señalando, hay un porcentaje significativo de panameños que votan no a los tratados. Para esos tiempos, por ejemplo, que se daba la divulgación del tratado, había gente que lo adversaba. Algunos decían de que el canal en manos panameñas se convertiría en una zanja llena de agua.
O sea que no tenían confianza en lo que era los panameños. Recuerden ustedes que los panameños tendrían que ir aumentando hasta que se venciera el plazo, ¿ya? El Tratado del Canal vencía en el 99 y había un porcentaje significativo, el 64.14%, que pues realmente votó que sí, pero había un gran número de gente que decía que no. Y si hubieran sido las barras a la inversa, que él no hubiera quedado arriba y él sí hubiera quedado abajo, entonces hubiera seguido en vigencia el Tratado de 1903. Y hubiéramos perdido la coyuntura de sentar a Estados Unidos a negociar un tratado. Y les digo esto porque todavía en los Estados Unidos hay sectores norteamericanos que no, no ven, no aceptan que el canal y que la zona haya pasado a manos panameñas, porque según ellos, ellos lo compraron y que por lo tanto les pertenece. Así que tenemos que cuidar mucho ese logro, porque de lo contrario pues se nos revertirá. ¿Ya? Ahora, en el caso de los Estados Unidos, ustedes vieron ahí, Panamá ratificó, déjenme ver si yo lo puse. Bueno, Panamá ratificó tempranamente. Se dio el tratado y de una vez Panamá ratificó. Vamos a verlo por aquí. Estos son los dos tratados que yo les digo. El Tratado del Canal, que entró en vigencia en el 79 y culminó en el 99. Y el Tratado de Neutralidad, que empezó a regir en el 99 y el que está vigente hasta hoy día. Por eso es que yo siempre digo, ¿cómo decimos que las relaciones entre Panamá y los Estados Unidos han terminado cuando vemos que aquí hay un tratado de neutralidad que pues nos tiene a nosotros, ¿verdad?, en el ojo de la tormenta? Bien. Ahora, en el caso de Estados Unidos, resulta que la ratificación, ellos van a llevarlo al Congreso. Y en el Congreso, resulta que ellos, allá hay dos partidos mayoritarios, los republicanos y los demócratas. Entonces, notaremos nosotros de que en esa discusión, miren ustedes que va del 8 de febrero a lo que es el 17 de abril, ellos fueron agregándoles enmiendas y reservas al tratado. La idea era ir cambiando el sentido del tratado. Y eso provocó, como dice allí, malestar en las relaciones de ambos países. ¿Ya? ¿Quiénes defendieron el tratado a favor de Panamá? Ahí tenemos dos senadores, Frank Schur y lo que es Paul Savarez. ¿Ya? Bueno, hay unos videitos ahí que ustedes se los voy a pasar, pero pues, entonces lo que les quiero decir es que cuando vamos a ver nosotros estos tratados, pues realmente no fue fácil negociar con ellos. Y no fue fácil por el hecho de que había un gran sector de ellos que no estaban dispuestos a devolver el canal ni la zona del canal a Panamá. Y todavía pues hay gente con ese tipo de resabios. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, comentario? Yo tengo una duda, profesora. Dígame. Cuando presentaron los puntos de Kissinger, creo que se decía, no sé cómo se dice. Kissinger.
dijeron sobre lo de la bilateralidad de las ampliaciones, pero la ampliación que se hizo en estos años no es totalmente de Panamá, o es que yo no investigué bien. No, la ampliación que se hizo, esto del tercer juego de esclusas, es totalmente panameña. Lo que tal vez te ha enredado es que para esa ampliación se buscó recursos fuera. La CP tenía cierto porcentaje, pero entonces se buscó en otros, ¿cómo es? En otros países, bancos y demás, se buscó el apoyo. Esa deuda la estamos pagando. No es que ha sido gratis. ¿Ya? Ok, gracias, profe. La ampliación ha sido, déjeme buscar aquí, tengo otro PowerPoint. Vamos a ver aquí. Aquí. Que nos ayuda y nos va dando más claridad. Entonces, hasta aquí estamos entendiendo, ¿verdad? Esta es la ampliación del canal. No lo bajé, se me olvidó. La cosa no va a ser fácil porque incluso allí en la diapositiva había que, ustedes vieron ahí que la ratificación se logró a favor de Panamá por un punto, en el caso de Estados Unidos. Y eso el presidente Jimmy Carter tuvo que llamar y presionar para que se diera ese voto. Pero la cosa no estaba tan fácil. Acá en Panamá, incluso en los videos que hay allí, hay declaraciones de Rollo en la que decía de que cuando eso se dio, Torrijos, ellos habían mantenido reuniones con Torrijos y Torrijos le había dado instrucciones de que si no se daba, poner esta, a ver si es en esta que está, creo que dinamitaran el canal. ¿Se puede imaginar si eso se hubiera dado? Dios mío, todo lo que era Panamá, Colón, que están cerca de lo que es el canal, hubieran quedado totalmente inundadas. Incluso se había mandado a Israel a algunos miembros de la Fuerza de Defensa para que estuvieran pues dispuestos a eso. Parece que se llama, creo que es ampliación del canal. Aquí creo que está. Ahí. Aquí. Vamos a ver si aquí está. Esto está más. Aquí está. Observen aquí, llama la atención en estos resultados. No, este fue para la ampliación. El otro era para este material más adelante.
En esta gráfica sí pueden observar, por ejemplo, lo que Estados Unidos había ido prácticamente recibiendo, ¿verdad? Los beneficios que ellos habían Profe, no obtenido. se ve. ¿No se ve? Vamos a ver. Ahora sí, profe. Ahora sí la ven. Sí, esta es una imagen del canal ampliado. Este es el canal viejo. Este fue el que se negoció en el 77. Pero luego de la reversión, acuérdense que la reversión ocurre en el 99, entonces Panamá hace esto. Ese es el tercer juego de esclusas. Una está en el área de Colón, en Agua Clara, y la otra está en Cocolí, en el área Pacífico. Entonces los barcos esos súper grandes pasan acá y los barcos más chicos pasan por el canal viejo. Entonces ya para el 39, la cantidad de barcos que se estaban haciendo nuevos era para que hubiera mayor amplitud del canal. Pero pues realmente los norteamericanos en el 39 empezaron los trabajos, luego vino la Segunda Guerra Mundial y allí se paró todo el trabajo. De allí nunca más pues hicieron otro intento y Panamá luego ya cuando asume la zona del canal y el canal mismo, entonces empieza a estudiar la posibilidad de hacer un canal ampliado. Que haya capital que buscar afuera y que hoy día estamos pagando, esa es otra cosa. ¿Ya? ¿Preguntas? Bueno, aquí para que entiendan un poquito algo del canal, el canal panameño es un canal de esclusas. Y cuando yo hablo de esclusas, me estoy refiriendo a esto. Si ustedes ven, tenemos la esclusa de Miraflores, tenemos la esclusa de Pedro Miguel, esto en el área del Pacífico, este es el canal viejo. Entonces, en el área de Colón tenemos la esclusa de Gatún, ¿ya? Entonces, en el área, pues, esta de tanto acá, en el Pacífico, como en el Atlántico, se le agregó una ampliación, un tercer juego de esclusa, pero es para barcos mucho más grandes. Es que ustedes lo pueden observar, este es el canal viejito, ¿ya? Y aquí es cuando vemos nosotros el asunto de los estudios de ampliación que se habían venido haciendo. Es más, cuando aquí hablamos del coco, ¿cómo es? El barco este que pasó. Cosco Shipping. Notamos nosotros de que ya decía en ese entonces administrador del canal que teníamos que estar pensando en un cuarto juego de esclusas. O sea, que lo estábamos inaugurando y ya nos estaban diciendo que se estaba quedando obsoleto. ¿Ya? Y el problema es que el canal panameño funciona con agua dulce. Y el agua dulce está escaseando en el mundo. Lo que más hay es agua salada. ¿Ya? Entonces eso implica que Panamá tenga que hacer una serie de ajustes. Incluso se pensó en represar los ríos del área de Capira, el área de Río Indio, el área de Coclé. Y pues la población ha estado renuente a eso porque eso significa
de que perderán sus tierras y tendrán que emigrar. Bueno, este es el asunto del proyecto. Y aquí está el por qué había que ampliar el canal. Ya nos quedamos chiquitos. Ya, esto pues no voy a adelantarlo. Entonces, allí ustedes verán de que pues fue difícil sentarlos para negociar un nuevo tratado. Luego va a ser difícil para que ratifiquen los tratados. Y luego viene un tercer asalto. Y es lo que se conoce como el proceso de reversión. En ese proceso de reversión va a resultar también difícil. ¿Por qué? Porque en ese proceso de reversión ambos países tenían que crear mecanismos para que ese proceso de reversión no fuera tan accidentado ni fuera difícil y Panamá fuera asumiendo la responsabilidad del canal. Entonces, notaremos nosotros de que ellos inventaron lo que se conoce como la ley Murphy, ley 9670, y en esa ley 9670 resulta que se dieron las dificultades. Por ejemplo, para nombrar lo que era el subadministrador y luego el administrador del canal, resulta que ellos sacaron dentro de la ley condiciones como esta. Tiene que ser aprobado por los Estados Unidos. O sea que no solamente Panamá tenía que escoger a su candidato, sino que este candidato tenía que ser de aceptación de los norteamericanos. Igualmente, crearon una junta administrativa del canal, pero esa junta administrativa del canal estaba compuesta por 9 miembros. De los 9 miembros, 4 eran panameños y 5 eran norteamericanos. O sea que ellos siempre hacían quórum. Si nosotros no íbamos, ni fu ni fa les daba. Si nosotros íbamos a la reunión y ellos no iban, no había quórum, no se podía hacer la reunión. O sea que siempre estábamos en desventaja. También fueron, por ejemplo, en posiciones administrativas, que la persona que ellos tenían se jubilaba, entonces debería salir y venían ellos y el concurso que salía ponían una serie de requisitos con el objeto pues de que ningún panameño clasificara. Y como ningún panameño clasificaba, entonces quitaban el cargo. Entonces, no fue fácil, ¿verdad?, ese proceso de reversión. Incluso ustedes van a ver que dentro de ese proceso de reversión que empieza en el 79 y culmina en el 99, es allí donde se da la invasión. ¿Ya? Y en medio de la invasión, recuerden ustedes lo que vieron
insistencia de los norteamericanos prolongarse más allá del 2000. Y Panamá decía, no, nosotros podemos negociar con ustedes a partes iguales, pero no en estos términos. Así que, por lo tanto, prolongación de sus bases militares aquí, no. Y en esa situación nos mantuvimos durante lo que fue los años 80. Y ustedes van a ver a partir de 1985, aprovechando la inestabilidad que había en el país, había una inestabilidad política después de la muerte de Torrijos. Y esa inestabilidad política fue aprovechada por ellos. Y es así como nosotros vemos que se da la invasión. A ver, en el documental de este que hablamos de los años 80, a ver qué les llamó la atención. Como personas inocentes murieron a causa de la invasión. Tenían que ver con nada de la política ni nada con Noriega. Eso me llamó la atención, como los norteamericanos como que no se apiadaron o no le importaron y hicieron desastres aquí en Panamá. Sí, ustedes vieron, ¿verdad? Imágenes del Chorrillo, cómo quedó el Chorrillo. ¿Qué tenía esa gente que ver? Y no solamente en el Chorrillo, hubo otros puntos del país en donde hubo, ¿cómo es? Prácticamente matanza. Es más, nosotros vamos a ver que para muchos Panamá fue utilizado como un laboratorio, un lugar de ensayo de las nuevas armas que estaban haciendo para la guerra del Golfo Pérsico. Y aquí en Panamá las pusieron, ¿verdad? Las probaron y las probaron con seres humanos. Hay un documento, un libro, lo hizo un grupo de derechos humanos de Centroamérica, y por ejemplo hablaban de cuerpos humanos que se encontraron prácticamente en estado gelatinoso. Y eso llama la atención porque en general cuando se mata a alguien, ya sea arma blanca o arma de fuego, el cuerpo queda allí. Puede que se desangre y todo lo demás, pero nunca en estado gelatinoso. También no sé si vieron ustedes cuando se abrieron las fosas comunes. Allí había muertos de todas las edades y todos los tipos. Había desde mujeres hasta hombres. ¿Ya? Y eran gente que estaba en fosas. O sea que los familiares, es más, todavía hay gente que nunca se supo, ¿verdad? Sus cuerpos donde pudieron haber sido enterrados. ¿Ya? Y pues notamos nosotros pues de que esa situación pues realmente, miren ustedes, los años 80, mientras que en otros países se estaban dando algunos golpes militares, pero en otros pues se estaba avanzando, nosotros tuvimos un retroceso tremendo. La cantidad de millones que perdió la economía panameña, el estado psíquico con que muchos niños quedaron. Yo recuerdo que después de la invasión, una de las cosas que se decía era de que los niños cuando dibujaban, por ejemplo, aviones disparando hacia abajo y personas muertas y se veía allí cómo lo pintaban. Aunque muchos lograron superar esto, pues nunca recibieron atención. Y pues eso fue un periodo bastante difícil
nuestro país. ¿Comentarios? ¿Preguntas? Profe, mire que... Profesor, Dale, habla tú. no, dale, habla tú. Ah, bueno, Hablen. gracias. Que a mí me llamó la atención que hay personas que dicen que es un hecho necesario. En el video se mostraron que era la oligarquía, pero yo el video lo invité a algunas personas a que lo vieran conmigo y de esas personas uno me dijeron que sí, eso fue algo catastrófico, horrible, porque ellos sí estuvieron en esa época, entonces sí lo vivieron. Pero otra persona me dijo que no, que sí era necesario porque todo ese año se vivió una opresión horrible y que algunas personas veía como que la policía o abusaba a veces de los mismos civiles y eso me llama mucho la atención, cómo la historia puede ser tan diferente dependiendo de la perspectiva de la persona. Así mismo es. Es Porque más, también sigue hablando. también me puse a ver, por ejemplo, en el documental, puede ser eso un hecho personal. En el documental a Torrijos lo muestran como una figura muy importante, relevante y buena. Entonces, si yo soy del PRD, perdón, profe, si yo soy del PRD, yo comparto esa opinión. Pero mire que la gente que es del panameñismo, los de eso, ellos son de nada, a ellos no les parece. Ustedes no pueden saber, obviamente porque son unos partidos opositores, pero eso me llama mucho la atención. Porque Pero mire, yo no sé si ustedes han visto algunos documentales cuando se dio el proceso de reversión. Cuando llegó el asunto del discurso de la señora Moscoso, ella trató, pero, o sea, como que la labor de Torrijos, como que minimizarla. Y si nosotros vemos, ¿verdad?, de manera objetiva, realmente Torrijos hizo mucho. Incluso hay, por ejemplo, con respecto a la muerte de Torrijos, hay dos documentos que ustedes se pueden revisar ya cuando salgan de clase. El documento Santa Fe 1 y el documento Santa Fe 2. En el documento Santa Fe 1 fue escrito por unos norteamericanos, ex soldados y demás, con mucha experiencia y demás. Y entonces llama la atención de que en ese documento Santa Fe 1 está en español, lo que no sé si se logre conseguir, pero puede que en la biblioteca esté. Y llama la atención de que, por ejemplo, allí ellos hacen descripciones de lo que debe darse en cada país. ¿Ya? Y llama la atención porque estos documentos fueron escritos antes de la muerte de Torrijos y fueron escritos también antes de lo que fue el asunto de Noriega. Y cuando uno se pone a ver, oye, esta gente tenía la bolita de cristal porque todo lo que allí, y incluso hasta en el orden, se fue dando. Entonces eso significa de que no fueron hechos así espontáneos, sino que fueron hechos planificados. ¿Ya? Y bien o mal, pues notamos nosotros de que tenemos para ser objetivos, tenemos que ver la parte buena, la parte mala, ¿ya? Si queremos ser en verdad objetivos. Pero si nos apasionamos con una sola parte, pues ahí sesgamos, ¿verdad? La relación de los hechos con lo que es el entendimiento de los mismos. No sé si quiere algún comentario más.
Profe, yo tengo una pregunta. Cuando invadieron a Panamá con el objetivo de acabar con la fuerza de defensa, ¿cómo ellos se repusieron tan rápido como por así decirlo, controlar la zona del canal? Bueno, no fue fácil, porque nosotros vamos a ver, por ejemplo, después de la invasión, nosotros vamos a ver cómo la gente nuestra a veces era parada en la calle, los soldados nuestros, y que los tiraban al piso y cuánta cosa. Y eso realmente, imagínate, cómo que soldados de otro país agarren a soldados de tu país y los tiren de esa forma. Bueno, por otro lado también estaba el asunto este habían, por ejemplo, Endara intentó meter algunas reformas en la Constitución que hablaba de que Panamá no tuviera absolutamente ningún cuerpo policial ni nada por el estilo. Y resulta que eso no prosperó. ¿Por qué? Porque la gente veía lo que habíamos pasado, ¿verdad? Cuando el asunto de la guerra de Coto. Recuerden ustedes que vimos la guerra de Coto. ¿Qué ocurrió? No teníamos con qué defendernos. Entonces, las armas que tenía la gente en su propia casa, más las otras que habían guardado de manera furtiva en lo que era la presidencia de la República, fue lo que se utilizó para Coto, pero luego vimos cómo la actitud de los Estados Unidos, que por causa de eso perdimos tanto lo que fue Coto como el Valle del Talamanca. Entonces muchos decían, vamos a quedar como en esos tiempos, pito y tolete, y no puede ser. Y eso no prosperó. Entonces, posteriormente eso, pues lo que se hizo fue una reforma en el cual entonces la policía quedaba bajo la dirección, por así decirlo, del cuerpo, el órgano ejecutivo. Y entonces así fue que empezó más o menos a componerse, porque en verdad quedamos totalmente. Y ustedes saben, pues, todo lo que se ha venido dando en los años 90 y lo que va del siglo XX con respecto al caso de la policía. ¿Ya? No sé si eso aclara tu duda, pero no es una recuperación así tan rápida, no, tan rápida no fue. ¿Otra pregunta? ¿Comentario? Profe, yo quería saber que, no sé, me llama la atención de que Jimmy Carter hizo un tratado con Omar Torrijos, bueno, hicieron un acuerdo. ¿Y en qué beneficiaba eso a Jimmy Carter? Esa es no sé, mi curiosidad, pues. ¿En qué lo beneficiaba a él? Bueno, recuerden ustedes el Consejo de Seguridad del 73, que yo les pregunté cómo habían sido vistos los norteamericanos. ¿Se acuerdan? Entonces, los Estados Unidos tienen una cosa, ellos vigilan muy de cerca lo que es la imagen que ellos tienen internacionalmente. Recuerden ustedes cuando vimos el caso de la recesión del 29, cambió con su política de buen vecino. Bueno, resulta que por un lado estaba eso de la imagen, pero por el otro lado también vamos a ver las afiliaciones, se puede decir, o lo que piensan la persona que esté a cargo. Hasta donde yo tengo entendido, Jimmy Carter es evangélico, incluso todavía está vivo, y pues al igual que él, habían otros que consideraban que de justicia
Panamá debería recibir lo que era su canal. Por otro lado, hay otro sector que también planteaba de que ya lo que era el canal estaba siendo obsoleto y que de seguir eso representaría mayores gastos. Así que era preferible que los panameños asumieran y que si ellos querían mejorarlo, fuera con capital suyo y no ser los Estados Unidos quien tendría que invertir. Entonces, como ustedes están viendo, hay posiciones encontradas aquí. Y notamos nosotros que cuando se ponen en la balanza, pues indican de que vamos a dárselo. Pero observen que no era una cosa tan fácil, a tal punto de que se pudo por la diferencia de un voto, un solo voto. Así que no fue fácil. 51-50. Y recuerden que la sociedad norteamericana es una sociedad capitalista. Si yo veo que tengo un negocio que me está causando menos ganancias, yo me deshago de él. ¿Ya? Y recuerden que lo que era la fabricación de barcos cada día es más grande y nosotros hemos invertido tantos millones y todavía nos quedamos chiquitos. A ver, otra pregunta, otra duda. Chicos, otra duda. ¿Ya tienen hambre? Chicos, se me fueron. No, profe. Bueno, vamos. No, profe. ¿Tienen alguna duda, algún comentario más? Profesora, disculpe que antes se me apagó el celular. Yo tenía como que un comentario de que George Bush como que abusaba de su poder exactamente cuando hicieron lo de la invasión, porque él quería como dejar ¿cómo le explico? Como que él era el jefe. Y creo que no es justificable de que haya dicho que por 2 americanos, creo que fue, que habían sido abusados, o bueno, atracados o algo así, ya iba a mandar toda su tropa como a revertir esa opresión, cuando realmente la opresión vino con esa invasión. No, y cuando tú buscas en los periódicos de la época, resulta que esos soldados que murieron en unas circunstancias que ¿cómo es? Pone en duda, bueno, quién es la víctima y quién es el agresor. Porque resulta que como que tú vas a ir cerca de donde era la comandancia, ¿ya? Panamá. Vas a ir en un carro con las luces apagadas disparando. Entonces, argumentando que se habían perdido. Eso pues es duro Es más, miren ustedes, durante y después de la invasión y hace como 2-3 años, se han dado casos de violaciones de norteamericanos con respecto a panameñas. La última fue una muchacha, creo que de Chiriquí. El hombre la estranguló, era soldado, la estranguló y resulta que los papás han hecho 1001 esfuerzos para que se haga un juicio y pues se compruebe qué fue lo que pasó y a la muchacha ha quedado como la más grande prostituta del mundo. Y el hombre está en Estados Unidos, no le han hecho absolutamente nada. Igualmente ocurrió a raíz de los tiempos de invasión por el área de Canal 13. Se encontró una empleada doméstica abusada, parece que por varios soldados, y nunca se hizo nada. Y eso pues no ha sido hechos aislados. Es más, yo no sé si vieron ustedes en el documental que hubo casos, denuncias
y que emprendieron la investigación, pero no habían encontrado pruebas y Pananán desecharon el caso. Y el portavoz, según él, nunca, de la Casa Blanca, nunca había problema. ¿Ya? Así que eso pues llama la atención grandemente. ¿Qué más? No sé si también les llamó la atención, por ejemplo, muchas veces la gente dice que los gringos andaban buscando a Noriega, pero observen que Noriega era un hombre de los Estados Unidos. No sé si vieron ahí cuánto ganaba y cuánto le subieron el salario. Chicos. Sí, profe. Es más, él tenía una casa por ahí por el Parque Omar y después de la invasión se dice que lo que fue el vicepresidente ¿cómo es? Ford, se llevó las alfombras persas que había dentro de la casa. Y bueno, hay unos cuadros de pintores europeos, bueno, la gente, y sin embargo, en la demanda que interpusieron las hijas de Noriega, dice que ellas pudieron sustentar el hecho de que el papá pudo comprar esa propiedad porque resulta que el salario que él tenía con lo que era los Estados Unidos fácilmente le permitía hacer ese tipo de compras. Y se veía pues las transferencias de lo que era de lo que recibía con los pagos que él había hecho. Reclama eso y hay que devolverlo en las condiciones en que estaban. ¿Quiénes creen ustedes que vamos a pagar eso? Nosotros que no tuvimos nada que ver con el asunto, ni nos tocó ninguna alfombrita ni nada por el estilo. ¿Ya? Bueno, chicos, veo que están apagaditos, como que el hambre está haciendo su efecto. Vamos a dejarlo hasta allí. Entonces nos vemos el día jueves. Chao, profe, que le vaya bien. Chao, profesora. Cuídese mucho. Chao, profe. La profesora, cuídese. Igual, chicos. Chao, profesora, que tenga buen día. Igual, cuídense.